Bienvenidos a la Pascua, el camino a la libertad. Ese es el episodio 1 de una serie de 5 partes que conduce a la Pascua, y esto es el nacimiento de las naciones. Nuestro éxodo de Egipto no pudo haber ocurrido a menos que estuviéramos primeramente en Egipto, y la historia de cómo la nación de Israel entró en Egipto es una de las más grandes historias de toda la época humana. Nos lleva de vuelta hasta la época de la inundación. Cuando queremos entender las escrituras, como en el libro de Apocalipsis, vemos que el paraíso es restaurado en un viejo cielo y una nueva tierra, pero eso no tiene sentido a menos que regresemos al principio en Génesis 1, en el cual estamos viviendo en el paraíso. Luego somos expulsados del paraíso y luego, a lo largo del curso de los acontecimientos humanos, por último, se restaura el paraíso y no hay más llanto, no hay más sufrimientos, no hay más lágrimas en ese momento. Pero hay suficiente llanto y lamento y lágrimas. Hay mucho dolor que se sufre en el camino a la restauración de lo que el Todopoderoso tenía para nosotros al principio, hasta que nosotros, tal como Adán y Eva, se rebelaron contra él, le desobedecieron, y esa autoridad que teníamos como los reyes de esa tierra fue luego cedida al Dios de este siglo, Hasatán. Y por eso, para entender el final, tenemos que entender el principio. Y para entender la Pascua, nos va a tomar alrededor de 5 semanas para sentar las bases para averiguar cómo esta familia, este pueblo escogido, son elegidos para ser los sacerdotes, los representantes del Dios Altísimo. Pero para que ellos incluso necesiten un sacerdocio, para que la humanidad necesite a alguien para mostrar el camino de vuelta a la gracia del Todopoderoso, tenemos que volver al diluvio. Por favor, tomen sus Biblias y vamos a ir a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, y vamos a ir justo después del diluvio. No vamos a detallar el incidente del diluvio mismo, pero en el versículo 18 de Génesis capítulo 9 leemos: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ahora, miren la frase entre paréntesis aquí en el libro de Génesis, en su versión de Reina Valera de la Biblia. Y esto le permite saber que hay algo que se está estableciendo, porque ahora se dice que Cam es el padre de Canaán. Bueno, esto va a suceder después de muchos años que Cam va a tener a su hijo menor en el nombre de Canaán. Pero la razón que se nos cuenta es que estamos empezando una historia aquí que luego nos llevará por generaciones, por cientos de años, para que todo se lleve a cabo. Pero para entender lo que Canaán hizo y cómo afecta el planeta Tierra, aquí es donde todo comienza. Versículo 19. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. O como diríamos en inglés moderno, se rellenó o se llenó con estos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Así que nuevamente nos está diciendo, nos está preparando, porque vamos a averiguar cómo se llenó el mundo con estas 3 familias cuando lleguemos al capítulo 11 en la Torre de Babel. Pero ahora continuamos en el versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. La palabra comenzó que tengo aquí es literalmente del hebreo, que significa herido. Y es en verdad que él comenzó de nuevo, porque después de 600 años antes del diluvio y después de pasar 100 años construyendo el arca, ahora la vida está empezando de nuevo. Él es un hombre viejo y sus esperanzas, sus sueños de donde comenzó, estaban todo herido por lo que
es tiempo de empezar de nuevo. Y esto muchas veces se utiliza para los hombres de mediana edad y de edad avanzada, es que cuando somos jóvenes estamos llenos de vitalidad, tenemos esperanza y tenemos sueños, pero luego la vida pasa y llegamos a estar heridos y hay una oportunidad y una necesidad de empezar de nuevo. Y Noé comenzó de nuevo como un labrador o como agricultor y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto por quién, no lo sabemos aún, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, y nuevamente Canaán era su hijo menor, porque incluso se le menciona aquí, porque Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Pero cuando despertó Noé de su embriaguez, él supo lo que había hecho su hijo más joven. Nos damos cuenta en el capítulo 10, versículo 21, que Jafet es el mayor. Y cuando dice el mayor y el más joven, sabemos que mayor y menor son términos relativos. En el inglés antiguo de la King James no tenemos joven, más joven y el más joven. Es relativo. Cuando dice Jafet, el anciano, significa que él es el mayor de los hermanos, el mayor de los otros dos hermanos. Así que cuando Noé despertó y vio lo que su hijo más joven, de cuál hijo estaba hablando. Está hablando del hijo más joven de Cam, Canaán. Canaán fue el responsable de la acción. Cam se dio cuenta y luego dijo a sus hermanos, y sus hermanos entraron para hacerse cargo de la situación. Y cuando Noé se dio cuenta de lo que el hijo menor de Cam, que es Canaán, le había hecho a él, él dijo apropiadamente: maldito sea Canaán, que es el hijo menor de Cam. Siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito sea Jehová, Elohim de Sem. Engrandezca Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. También engrandezca Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y Canaán también será su siervo. Nos dice también la duración de la vida de Noé y luego él muere. Ahora en el capítulo 10, versículo 1, llegamos a la tabla de las naciones. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y aquí es donde la hipnosis comienza, lo que sucede a partir de esos tres hombres, Sem, Cam y Jafet. Y la hipnosis concluye con el capítulo 19, versículo 32. Vamos a seleccionar algunas partes muy importantes aquí, porque sin comprender esto, no vamos a entender bien la historia de Israel o la historia de la raza humana. Entonces, continuamos. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet continúa en el versículo 2 y los nombra. Luego dice en el versículo 5, de estos los hijos de Jafet se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, una vez más tenemos una pista que nos dice que va a suceder. Ellos no están divididos porque toda la tierra tiene una lengua en este momento, un lenguaje de una familia, de la familia de Noé, Y entonces nos está diciendo lo que va a suceder después del incidente de la Torre de Babel. La historia humana no se puede entender sin el evento del capítulo 11 del libro del Génesis. La antropología no se puede ordenar. Es un cuento de hadas fuera de esto. Así es como lo sabemos. Y ahora, el versículo 6, los hijos de Cam. Vimos los hijos de Jafet, que era el mayor. Ahora tenemos los hijos de Cam, que son Cus, Misraim, Fut y Canaán. Entonces ahora tenemos a Canaán. Él es el más joven de los hijos de Cam. Y luego se nos cuenta acerca de los hijos de Cus. Y ahora es el versículo 8 y dice que Cus, el hijo de Cam, engendró a Nimrod. Y Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor de Jehová. La palabra delante es panae, en la cara de.
en oposición. Él era un gran cazador, capturó hombres. Era un tirano absoluto y vamos a averiguar los detalles de esto, por lo cual se dice. Así como Nimrod, vigoroso cazador en oposición en la cara de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, el comienzo, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Y de esa tierra, de la tierra de Sinar, donde se encontraba la torre de Babel, salió Asur. Ahora, ¿quién es Asur? Asur es el hijo de Sem. Así que nuevamente se nos dice que va a suceder después de la confusión de los lenguajes de la torre de Babel. Ahora, Asur es el hijo de Sem. ¿Pero qué hizo Asur? Porque ahora tenemos a Nimrod, tenemos el hijo de Ham, Cus, que es el que engendró a Nimrod, el imperio de un gobierno mundial de Nimrod, y fuera de Babilonia, después de la confusión de los lenguajes, salió Asur, construyó Nínive, que es en Asiria, la casa de Ninus. Ninus es la palabra en asirio para Nimrod, y la ciudad de Rehobot y Cala, que el día de hoy es Nimrut, que es una traducción más apropiada, y Resem, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y así la adoración babilónica al sol, que se había establecido antes de la confusión de los lenguajes, ahora es Asur, el que introduce esto en la tierra que se llega a conocer como Asiria o Asuria. Asuria de Asur, que es un semita, que es un hijo de Sem. Y ahora vamos a continuar, ya que el hijo más joven de Can aparece en el versículo 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Regeseo, al Ebeo, el Laraseo, el Cineo, al Labardeo, al Semareo, al Amateo, y ¿qué es este después nuevamente? Este después es después del incidente de la torre de Babel, donde los lenguajes fueron confundidos. Se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Y entonces eso es lo que está casi todo incluido de lo que es hoy en día la tierra de Israel actual. Estas ciudades de las planicies, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, que fueron todas destruidas por fuego de azufre, estas 4 ciudades y Zoar han sido encontradas. Las huellas de los restos de estas han quedado, y vamos a ir en tan solo un poco. Ahora detengámonos aquí por un momento. Canaán fue maldecida debido a su perversión sexual. Finalmente, después de la confusión de los lenguajes, esta gente que fue maldecida por la perversión sexual de su padre, ahora entran a una tierra, y el nombre de sus ciudades de Sodoma y Gomorra quiere decir Sodoma. Saben, entendemos lo que es sodomía. Al momento que usted dice este pecado gravemente inmoral, repugnante, vil y desagradable, es una vergüenza siquiera en lo que esos pervertidos estaban haciendo. Esclavizar a las personas, y el tráfico y la pedofilia de niños que está de moda ahora en el sacerdocio, ustedes saben, en Roma, pero es un momento inapropiado. Pedofilia, pero que es nino o filia o fileo o niño, amor. Es cualquier cosa excepto amor infantil. Es la cosa absolutamente más depravada que una persona podría hacer. Y eso es lo que estas personas estaban haciendo en la tierra de Israel. Incluso hoy en día, en cada una de esas antiguas ruinas se han sido desenterradas. Se encuentran las estatuas de Istar, la diosa babilónica de la fertilidad, con el pecho desnudo. Esta es una diosa cananea. Usted puede comprarla en las tiendas de antigüedades y le cuesta $5,000 cada una, siquiera una de esas cosas, pero estaban en esta perversión sexual enferma, desenfrenada, comprando y vendiendo personas, abusando de ellos hasta la muerte. Eso es lo que estaba pasando, y vamos a ver los detalles de esto, pero es más importante entender que estos fueron maldecidos por Noé, y esa maldición permanece en ellos. Ahora están establecidos en una tierra que les pertenece a ellos. Ahora continuamos, versículo 21. Y Sem, padre de todos los hijos de Eber, ahora
¿Por qué hablar de esto? Sem, padre de Eber, de los hijos de Eber. Eber va a aparecer 6 generaciones después. Eber, hebreo, Hebrew, significa cruzar. Y vemos que es el versículo 22. Dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Axfarsad, Lut y Aram. Muy bien, tal como yo lo estaba diciendo ahora. En el versículo 25, a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque sus días fueron repartidas la tierra. Esto no estaba hablando de la revisión de la hidroplaca del doctor Walter Brown, la revisión de los continentes y lo que sucedió en el momento de la inundación. Eso no es lo que está hablando. Por favor, manténgalo en contexto. Se está hablando de dividir las naciones en la Torre de Babel, que es el siguiente versículo, y se nos da el número exacto de años de nacimiento de Peleg para que podamos entender cuándo esto ocurrió, lo cual es muy importante, y en menos de 400 años después del diluvio que finalmente el Todopoderoso tuvo que intervenir y evitar el sistema de un gobierno mundial económico, político y religioso, un sistema de esclavitud totalitaria, un gobierno mundial, un novus ordo seclorum del día, que tuvo que ser intervenido por el Todopoderoso porque no hubo una cantidad de maldad que se abstuviera de la mente enferma, retorcida del hombre. Así que, continuamos en el versículo 32. Vamos a bajar. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias e sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. No solo después del diluvio, sino que después de la Torre de Babel. Y todo es una preparación por ahora. El versículo siguiente, pero permítame intervenir con lo que Moisés ahora dice en Deuteronomio. Vea Deuteronomio en el epítome del versículo que fue escrito por el rey David. Él dice que él dio a conocer sus obras a los hijos de Israel y notificó sus caminos a Moisés, y Moisés detalla en el libro de Deuteronomio porque el Todopoderoso hizo lo que hizo. Ahora, Deuteronomio capítulo 32, versículo 7 nos dice algo muy importante que nos conduce al incidente de la Torre de Babel. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Lo que él hizo en la Torre de Babel lo hizo por una razón. Destruyó el gobierno mundial de Nimrod, confundió las lenguas y dividió estas naciones. ¿Por qué? Porque él tenía un plan que iba a elegir a un pueblo que no nacería por cientos y cientos de años, y que estos niños, estos hijos, esta descendencia serían sus sacerdotes, sus representantes para reconciliar al mundo de nuevo a sí mismo. Vemos en el tiempo de Jonás, mucho más adelante en el futuro, cientos de años en el futuro, que después de un avivamiento había comenzado en la tierra de Israel, las cosas empezaron a ordenarse. Dijo, ahora ve a Siria y dile a la gente que se arrepienta. ¿Por qué es tan importante? Porque los asurianos necesitaban reconciliarse con el único Dios verdadero también. Ellos se arrepintieron y debido a eso fueron usados para juzgar a Israel más adelante. Pero ahora vamos a averiguar cómo sucedió todo. Esas naciones se dividieron y luego el Todopoderoso escogió un grupo de personas, una nación, una familia, para ser sus representantes, y así es como pasó. Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Parece estar diciendo lo mismo, pero en el hebreo dice que cada palabra significaba lo mismo. Vean, nosotros usamos la misma palabra en diferentes continentes en español, e incluso de norte a sur, y una palabra puede significar varias cosas diferentes. En ese momento, cada palabra significaba exactamente lo que todo el mundo entendía que significaba. No había confusión, había una comunicación absoluta clara, pero esa comunicación se utilizó para construir un imperio, para esclavizar a la gente, un planeta prisión. Si es tan amable, aconteció que cuando salieron la descendencia de Noé,
de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron unos a otros, vamos, vamos. En el español de la Reina Valera significa vengan ahora. El opuesto de cuando usted le dice a alguien vamos, significa literalmente venga ahora, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Abajo en el valle del Mar Muerto, en esa zona, el lodo, el asfalto de ese terreno se utilizó para cimentar esos ladrillos. No se tomaron el tiempo para cincelar la piedra. Eso habría llevado demasiado tiempo. No, ellos hicieron ladrillos, los quemaron en hornos para endurecerlos, y luego construyeron la torre y utilizaron terreno en el mundo. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y entonces ahora el gobierno mundial político, económico, religioso, gobernado por Nimrod, está en marcha. Ese es el inicio de su reino. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, son ejad, no son una persona, sino que están unidos. Están todos unidos en lo que están planeando hacer. Y todos estos tienen una sola lengua. Y cuando comenzando la obra, y nada les dará, es decir, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad y su planeta prisión totalitario. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Ahora en el versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Cambia la marcha. Ahora vamos a encontrar al pueblo escogido. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Se nos va a dar la fecha de la siguiente generación, cuántos años vinieron, y finalmente llegamos al versículo 16. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Ahora, solo se nombra Peleg, que significa dividido. Peleg, sí, esto fue en el momento de la Torre de Babel, cuando las lenguas se confundieron y la gente estaba dividida. Así que, sin duda, será menos de 400 años después del diluvio que tuvo lugar. Ahora, seguimos a esta familia, los hebreos, los Ebers. Los seguimos hasta el versículo 26, Tare, que era descendiente y vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Y el versículo 27, esta es una generación de Tare, y dice, y murió Harán antes de su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Esto es Babilonia. Está al otro lado del río Éufrates, y tomaron Abraham, Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y ahora vamos al capítulo 12. Aquí es donde el Todopoderoso interrumpe el curso de los eventos de la humanidad. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así Abraham salió, cruzó el río Éufrates, convirtiéndose técnicamente en el primer hebreo, cuando cruzó el río Éufrates, y se fue él. Esto es después de la muerte de su padre, cuando él se va. Entonces se fue Abraham, como se le había dicho, y Lot fue con él. Lot era su sobrino. Su sobrino, sí. Él podría haber sido mucho mayor en edad, porque él era el hijo del hermano mayor, Harán. Así que él podría haber sido muchos años mayor, pero aún así era su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora esto es cuando, y vamos a entrar en detalle sobre esto, cuando la estancia de 430 años comienza, cuando Abraham se sale de Harán, y es 430 años hasta Éxodo 12:40, la Pascua y nuestra salida de Egipto, exactamente 430 años más tarde. Ahora, la forma en que la traducción en español lo tiene,
lo hace sonar como si hubiéramos estado en esclavitud por 430 años, pero vamos a ver que este no es el caso. Tenemos varias maneras diferentes de hacer una referencia cruzada de esto. En el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron, la tierra de Canaán llena de perversión sexual, y pasó Abraham por aquella tierra de Canaán hasta el lugar de Siquem, que es el día de hoy Nablus. La razón por la cual se llama Nablus se debe a que los árabes no pueden pronunciar la P. Es realmente Neápolis, pero ellos no pueden pronunciar Neápolis, por eso dicen Nablus. Es un semillero del terrorismo palestino, incluso hasta nuestros días en la tierra de Israel. Pero en este momento en Siquem, este era el nombre de esta ciudad, entonces fue en Siquem, en las llanuras de Moré, que significa el maestro. Pero el cananeo estaba entonces en la tierra. Una vez más, ¿cuál es el problema con los cananeos? Usted tiene que entender la historia y hay que entender lo que estas personas están haciendo. Vamos a averiguarlo porque vamos a ver llover azufre del cielo, incinerar estos antes de que termine la noche. Aquí tenemos un poco de azufre que llovió hace 4.000 años. 95.32% de azufre puro y otros 3 oligometales se derrita justo a través del parabrisas de su carro, incluso hoy en día. Pero esto es más tarde. Entonces, cuando Jehová se les había aparecido en Siquem, aquí es donde él construyó un altar. Cada vez que viene la revelación, cuando el Todopoderoso se reúne con usted, lo que Abraham hace es con que construye un altar para nunca olvidar jamás ese momento. Y esa es la gravedad. Siempre que el Todopoderoso le habla a usted, y puede ser raro, pero los que piensan que Él está constantemente charlando con ellos, ¿por qué no construir allí un altar? Porque cuando Él da instrucciones a usted, esto es una cosa monumental en su vida. Y Abraham trató cada una de esas cosas con la mayor dignidad. De hecho, el Todopoderoso dijo, cuando hayáis entrado en la tierra de Israel, no quitarás los marcadores antiguos, no remuevan los altares que fueron puestos allí antes, porque ustedes pueden que no sepan lo que son, pero yo sí sé lo que son. Y Él es capaz de revelar esto mismo a nosotros. Entonces, luego que se pasó de allí a un monte a oriente de Betel, la casa de Elohá, y plantó su tienda y edificó allí otro altar a Jehová. E invocó ahí en Betel el nombre de Jehová. Muchos años después, aquí es donde construye como tabernáculo, permanece en Betel durante 400 años antes de que David lo quita y se lo lleva a Jerusalén. Todas estas ciudades, todos esos nombres son extremadamente importantes. Lo que estaba citando está en Deuteronomio 19:14. Estas son las instrucciones a los hijos de Israel. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Elohim te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Y ahora dice que Abraham bajó a Egipto para morar y allí porque había hambre en la tierra de Canaán. Y vemos lo que sucede cuando él está allí en ese momento. Y luego, cuando él sale de Egipto después de un periodo de tiempo, en el capítulo 13, versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham. Dice ganado en su reina Valera. Cada vez que vea la palabra ganado se trata de rebaños. No piense en vacuno. Debes pensar en rebaños de ovejas y cabras. Si tenían ganado en Egipto, es por eso que lo están hablando. La palabra ganado en la Reina Valera es en el hebreo que significa rebaños. Y dice que y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Una vez más, tocando el tema, ¿qué hay en la tierra? Estas que están en medio de un mundo enfermo, retorcido y perverso. Abraham dijo a Lot, no necesitamos esto. Usted decida, si quiere ir a la izquierda, vaya a la izquierda. Si quiere ir a la derecha, de cualquier manera que vaya. Usted toma la tierra y yo voy a tomar todo lo contrario. Pero usted elige. Lo vamos a hacer a su manera. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda era de riego como el huerto de Jehová, antes que destruyese Jehová a Sodoma, Gomorra. Y luego dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, y este es el versículo 12. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura,
Así que él en la tierra de Canaán, pero Lot volvió sus ojos y él se fue y habitó en la ciudad de Sodoma. Y dice que en el versículo 13 que malos hombres de Sodoma eran malos. Dice, sí, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y fue en ese momento que el Todopoderoso habló a Abraham y le dijo, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y así en este punto, cuando se le dijo que se le iba a dar esa tierra, ahora se le dice que camine a lo largo y a lo ancho de esta misma tierra. Y ahora Abraham desaparece. En los próximos 10 años ni siquiera escuchamos acerca de él. ¿Por qué? Porque toda esta tierra va desde el río de Egipto, todo el camino hasta el Éufrates, y el camino a lo largo y a lo ancho de la tierra. Le habría tomado 10 a 13 años para lograr todo esto. Y luego, por fin, él movió su tienda y moró en la llanura de Manre, que es Hebrón, y edificó otro altar a Jehová. 4 reyes contra 5 reyes, ellos llegan a Sodoma y llevan a Lot. 4 reyes contra 5 y llegan a Sodoma y se llevan a Lot. Abraham reúne su casa de 318 hombres y él hace un compromiso con el Todopoderoso. No escuchamos al respecto en un principio, oímos hablar de ello después, que él ha levantado sus manos en un solamente juramento al Todopoderoso. Si me permites a mí, a mis 318 siervos, ir y rescatar a Lot para vencer estos reyes que han sido contra las ciudades fortificadas y las han tomado, y han tomado sus gentes y sus tesoros. Si me permites hacer esto, no voy a poner mi mano en el botín. Voy a confiar en tu promesa de que esa tierra se ha dado a mí, y yo no voy a hacer lo que cualquier otro hubiera hecho y recibir los botines de esto. Voy a confiar en ti. Tengo fe en ti, que eres mi suficiencia, y estoy comprometido mi vida para hacer la voluntad. Creo que ahora es un buen momento para hacer un alto, porque cada semana queremos darle una oportunidad para apoyar el trabajo de este ministerio. A un gran costo estamos dando libremente a todo el mundo. Cerca de 20 días de trabajo de hombre, 16 a 20 días de trabajo de hombre se dedican cada una de estas producciones para nuestro programa de noche en vivo de Shabbat. Estamos transmitiendo en más de 127 países para que nos mantenerse en el aire. Se necesita su ayuda, su apoyo, así que si somos una bendición para usted en su vida, si estamos ministrándole a usted, entonces le pedimos que confíe en el Todopoderoso y que usted entonces siembre la semilla de nuevo en este ministerio, para que podamos continuar acercándonos. Porque si nos tenemos los medios, vamos a tener tal como ya lo hemos tenido que hacer en el pasado, apagar la luz de César, pero estamos confiando en que el Todopoderoso, como dijo Yeshua, el Evangelio del Reino debe ser predicado en todo el mundo para testimonio, y nosotros le estamos tomando la palabra. Estamos caminando en fe. Y le estamos pidiendo que los que realmente confían en Él den un paso de fe y se nos unan. Conviértase en un embajador. Llévelo al mundo, porque esa es nuestra oportunidad y nuestra única oportunidad. Tenemos solo una vida. Pronto pasará. Solo lo que se hace para Él durará, y esas recompensas serán para la eternidad. Estaremos de vuelta después de que les demos un par de minutos. Tengo que decir que soy humilde para tener una oportunidad para decir por qué este ministerio es un lugar que usted puede considerar, sobre todo si usted ora, para sembrar una semilla. Hay todo tipo de enseñanzas acerca de cuánto es lo que la gente debe dar y cómo debe darlo, pero puedo simplemente decir eso. Yo digo eso. Digo que averigüe dónde está trabajando Dios y únase. Si usted cree que Dios está trabajando aquí, si está sucediendo en su vida tal como está sucediendo en la mía, entonces este es un lugar donde queremos quedarnos y apoyar.
Estoy muy motivado acerca de lo que yo creo que es el siguiente nivel para un rudo despertar. Veo alrededor y estoy viendo las mismas cosas que escuché que se dijeron hace un año. Cuando empezamos las series, hablamos de ser capaces de adquirir más cámaras, hablamos de adquirir más profesionales, hablamos de brindar una transmisión de alta calidad para el mundo. ¿Y sabe qué? Está sucediendo. Les digo, en este momento las puertas se están abriendo. Las oportunidades están ahí. La visión está ahí. Es simplemente un asunto de que es el tiempo ahora para la provisión. Y si Dios lo está llevando, empujándolo, llamándolo, moldeándolo, dándole forma para llegar al lugar donde usted ya no más se limitará, no solo para lo que usted da, sino para lo que Él dará a través suyo, entonces yo le diré que ore. Tome un momento para hacer la pregunta. ¿Está ese ministerio tocando su oído? Entonces yo diría que Dios lo está usando para hacerlo. Súbase a bordo. Es tiempo de que nosotros nos movamos de ser defensivos para ser ofensivos. Vamos a tomar lo que Dios nos ha dado que tomemos, y eso es el mundo para el evangelio del reino. Abraham, con 318 hombres, fue capaz de lograr lo que los reyes y todas las fuerzas de las ciudades fortificadas de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar no pudieron hacer. Y cuando él regresó, el rey de Sodoma salió a su encuentro, pero hay alguien mucho más importante del que leemos en el versículo 18 del Génesis 14. Dice, Génesis 14, entonces Melquisedec o Melech Sadik, Melech rey, Sadik justicia, el rey de justicia, el rey de Shalom, Jerusalén, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a Abraham y le dijo, bendito sea Abraham del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y luego bendijo al Dios Altísimo, que había entregado a los enemigos de Abraham en su mano. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec de todo lo que poseía. Yeshua dijo, Abraham vio mi día y se regocijó en él, se regocijó de su vasto imperio, el oro, la plata, los rebaños, le dio el diezmo de todo porque él compartió con él el cuerpo partido, él compartió con él la sangre derramada, él compartió con él la venida del Mesías, y Abraham se regocijó en él y dio el diezmo de todo. ¡Qué increíble realidad! Y luego, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham dijo, no, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré. Versículo 23, de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo y toda mi perversión, todo el pecado de mi ciudad, enriquecí a Abraham. No, no voy a tomar nada. Quédese usted con todo, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, déjenos tomar eso. Pero yo no voy a tomar nada. Y entonces, ahora en el capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham respondió, dijo, bueno, ¿qué tipo de galardón sobremanera grande me puedes dar? Yo soy un hombre viejo y rico. ¿Voy a ir a la tumba sin hijos? Y mi heredero, Eliezer de Damasco, es mi mayordomo, y voy a tener que dejar todo para aquellos servidores que han nacido en mi casa. ¿Qué vas a hacer? Y el Todopoderoso dijo, voy a dar a luz un heredero que vendrá de tus propios lomos. Y luego él lo llevó afuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si les puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Abraham dijo, ¿cómo voy a saber esto? Le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortuga también, y, y todo esto, y un palomino también, la tórtola también. Ahora aquí es donde algunos analfabetos tienen una vaca roja de 3 años de edad, que no saben de lo que están hablando. La vaca roja no tenía 3 años. Podría haber sido de 1 año y medio de edad, podría haber sido de más de 5 años de edad. No hay estipulación alguna, pero con el fin de tratar de obtener un ministerio de 3 años y medio, inventan todo lo que Jesús es la vaca de 3 años de edad.
Bueno, no hay tal cosa en las Escrituras, excepto que aquí hay una novilla de 3 años de edad, una cabra de 3 años de edad y un carnero de 3 años de edad. Y él dijo, tome estos, córtalos por la mitad, a excepción de los pájaros, solo pártalos y póngalos a cada lado del valle y deje que la sangre corra en medio de ello, y luego voy a caminar arriba y abajo a través de esa sangre. Esto es lo que llamamos un pacto de sangre. Y cuando el Todopoderoso camina arriba y abajo a través de esa sangre, quien rompa el pacto muere, al igual que estos animales están muertos. Eso es lo que significa un pacto de sangre. Quien rompe el pacto de sangre está muerto, al igual que los animales que han ratificado ese convenio. Y entonces el Todopoderoso puso a Abraham en un profundo sueño, y el Todopoderoso, como un horno humeante, como un horno de fuego, caminaba arriba y abajo a través de esa sangre para significar: esto ni siquiera depende de ti, Abraham. Tú vas a estar muerto y en el suelo profundamente dormido. Hace 4000 años el Creador de los cielos y la tierra hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenecen a los hijos de Israel. Ondas de choque van a sacudir la tierra a medida que el cielo desciende para cumplir esa promesa, y sucederá. Damas y caballeros, esta es la generación. Y cada nación que esté en contra con el pacto del Todopoderoso se encontrará en el campo de batalla contra el Todopoderoso. Damas y caballeros, esta es la realidad que se está llevando a cabo en este mismo momento. Y ahora, dice en el versículo 13, entonces él le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Está bien, hay otra manera de traducir esto. Ahora, escuchen esto: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida porque ahora serán 400 años hasta el éxodo de capítulo 12, versículo 40, desde cuando a él se le dijo que saliera de Harán, cruzara el río Éufrates y luego fuera a una tierra que se le daría. Fueron 430 años desde entonces, pero ahora serán 430 a partir de ahora, porque el Todopoderoso no puede cambiar el número de años que vamos a estar en cautiverio. Pero ahora tenemos la progresión del tiempo, ya que esto está fuera de la secuencia del tiempo, porque un poco más tarde se nos va a contar acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sobre el nacimiento de Ismael e Isaac y todo eso desde cuando se hizo ese pacto. Serán 400 años antes de que salgamos de la tierra. Y leemos en el verso 14, más bien que la nación la cual servirán, juzgaré yo, y después de que eso saldrán con gran riqueza. La riqueza de esa nación, aquí es donde se hace la promesa. Y en 5 semanas, a partir de ahora, vamos a llegar por fin a ese momento en que salimos de Egipto con el botín. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, la cuarta generación de cuando entramos en esta nación que ahora vamos a entender que es Egipto. En la cuarta generación ellos van a salir porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. El Todopoderoso no juzga antes de su tiempo. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, ¿dónde están estas 4 generaciones? Voy a llevarlos a Éxodo 1 y ahora mismo, para que podamos entender el tiempo de esto. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue llevado y tomó por mujer a una hija de Leví. Y vamos a descubrir que Jochebed es literalmente la hija de Leví, no la nieta, no la bisnieta, sino que literalmente es la hija de Leví, que era el hermano de José que entró en Egipto. Y en Éxodo 6:16, estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni, Simei y por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. ¿Quién es el hijo de Coat? Amram. Y en el versículo 20 dice: Amram tomó por mujer a Jochebed, su tía. Esa es la hija de Leví, tal como Coat era hijo de Leví. Ahora Amram tomó la hermana de su padre como esposa,
porque era su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y luego en Éxodo 2:21, y Jethro dio su hija Sefora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque Moisés dijo: forastero soy en tierra ajena. Y entonces ahora, ¿quién está saliendo de Egipto? Tenemos a Amram y a Jocabed. Tenemos a Jocabed, que es la primera generación después de Leví. Tenemos a Amram, luego tenemos a Moisés, y luego tenemos a Gersón. Tenemos la cuarta generación ahora saliendo de Egipto. Damas y caballeros, de acuerdo con el trabajo de Edward W. Billinger y el rabino Ginsburg, quien se convirtió en un creyente y trabajó con Edward W. Billinger, se calculó que fueron 215 años que tuvieron en realidad en la tierra de Egipto. Una vez más, 430 años transcurridos desde que cuando a Abraham se le dijo que saliera de la promesa, y la promesa fue hecha, y así eso sería 430 años antes del Éxodo, o bien desde que se hizo el pacto con el Todopoderoso, caminó a través de la sangre, 400 años es el Éxodo. Y luego se le dijo en el accidente que sería la cuarta generación, que salía de Egipto, que se cuenta hacia abajo, que hace la duración de nuestro convenio sea 215 años, de acuerdo con el trabajo de la cronología de Edward W. Bullinger y Christian, el cual se renombró a sí mismo Ginsburg, el rabino ortodoxo que era el único responsable por el texto masorético. Él lo salvó de la extinción. Ahora, vemos en el versículo 17, y sucedió que, puesto el sol, se veía un horno humeando. Bien, ya hemos cubierto eso. El Todopoderoso fue el que iba y venía a través de eso, haciendo un pacto con Abraham. Haciendo este pacto con Abraham. En el capítulo 16 tenemos el incidente de Agar. Cuando Abraham es de 86 años de edad, Agar, la esclava de Sarai, que no podía tener hijos, da a luz a Ismael. Ismael, esto es lo que el ángel de Jehová dijo a Agar para ponerle nombre. Y dice en el versículo 12, y él será hombre fiero. Esto es lo que literalmente dice en el hebreo. Él va a ser un hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ellos no se pueden llevar bien, luchan una tribu contra otra. Dios mío, ¿no es esto exactamente lo que hemos visto de los 12 hijos que salieron de Ismael? Las guerras que se han encendido. Hablando de un hombre fiero, eso es exactamente lo que vemos no solo en las Escrituras, sino que también en la historia de Medio Oriente. Sí, no solamente en las Escrituras, sino en la historia de Medio Oriente. Y luego en el capítulo 17, era Abraham de edad de 99 años cuando les apareció Jehová nuevamente. Ahora, en el capítulo 17, a este punto, esta es la quinta revelación para Abraham. La quinta revelación. Y él le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y aquí es donde Todopoderoso cambia su nombre de Abraham a Abraham, que significa el padre de muchas naciones. Y a él se le va a dar, en el versículo 8, a su descendencia se le dará toda la tierra de Canaán. Se despojará de estos pervertidos sexuales, estos depredadores, estos pornógrafos y pedofilios, figura retórica, estos traficantes de sexo. Estos serán completamente sacados de esta tierra, y su simiente heredará la misma. Ese es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Circuncidaréis pues la carne de prepucio de todo hombre nacido de tu casa. Los siervos que se compran por dinero, la gente que viene de tus lomos, cada uno de ellos será circuncidado. Esta va a ser la señal de mi pacto, de que toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel.
Y así a partir de entonces, todos los días, varias veces al día, cada uno de los hijos de Abraham se les recuerda a causa de la circuncisión, porque incluso hay una diferencia en su rutina diaria, porque ahora es un recordatorio constante de que el Todopoderoso hizo esta promesa con Abraham. Todos los varones circuncidados pueden prestar atención y darse cuenta de que el Todopoderoso hizo un pacto con Abraham que se cumplirá. No importa tan muertos y qué tan dormidos estén Abraham y sus hijos, el Todopoderoso cumplirá ese mismo pacto. Y luego, el Todopoderoso descendió mientras Abraham vivía en la llanura. Él descendió con sus ángeles para ver cómo dice el capítulo 18, versículo 20. Y Jehová dijo, por cuanto el clamor en contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su hora según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Había personas que estaban clamando al Todopoderoso. Ellos estaban siendo abusados, estaban siendo encadenados en calabozos y están siendo llevados a fiestas sexuales pervertidas. Ustedes saben, en el Vaticano, disculpen si ustedes saben a dónde se estuvieran llevando. Estoy diciendo que no podemos escapar de esto. No podemos alejarnos de esta realidad que todavía está ahí. Estos pervertidos, enfermos, torcidos. Ah, sí, una perversión y no importa lo que usted piense. Ah, no soy un homofóbico. No lo tengo miedo a los pervertidores sexuales. No les estaría diciendo, ustedes se van a ir al infierno. Si no fuera así, no les tengo miedo. Ah, yo sé que se reúnen en grupos grandes y hacen el orgullo gay y todas estas cosas. No hay orgullo en la perversión sexual. Tratando de ahogar cualquier voz del Espíritu Santo para reconciliar. Y entonces el Todopoderoso hizo llover fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Los ángeles vinieron y tomaron la mano de Lot y a su esposa y de las dos hijas de Lot y las arrastraron fuera de la ciudad. Fuego y azufre cayeron sobre la ciudad, incinerando la ciudad de la llanura. Y luego leemos acerca de lo que sucede a Lot y a sus dos hijas. Sus dos hijas luego tienen hijos con su padre. Uno se llama Amón y el otro se llama Moab, y ellos llegan a ser los amonitas y los moabitas. Ahora la capital de Jordania es Amán. Amán. Esos son los hijos de la relación incestuosa entre Lot y su hija. Sus dos hijas, los amonitas y los moabitas. Y es la mujer de Lot que se dio vuelta. Ella no solo miró hacia atrás, ella se da vuelta. Ella no quiere dejar todos los atavíos, todo lo que está disponible allí en la tierra de Sodoma y Gomorra para ella. Ella se da vuelta y es incinerada, y todo lo que queda son las sales minerales de su cuerpo. Y eso es lo que aún se filtra desde el suelo, de las cenizas allí en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Las sales minerales de las personas siguen filtrándose a la superficie, y las gacelas del desierto ahora comen las sales minerales de los habitantes incinerados de Sodoma y Gomorra. Ahora vemos que Abraham, finalmente a los 100 años de edad, tiene un hijo con Sara, que significa princesa, de Sarai a Sara, de Abraham al padre de muchas naciones, Abraham. Ahora él tiene un hijo y su nombre es Isaac. Isaac es el premio, es el orgullo, la alegría, el futuro de Abraham. Y entonces el Todopoderoso le dice en el capítulo 22, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Ahora, Ismael es su hijo, pero él lo está llamando su único hijo porque ese es el hijo de la promesa. Abraham hizo lo que pensaba que podía hacer y debía hacer y tuvo un hijo de esta mujer egipcia Agar. Pero no, ese no es el hijo de la promesa. Este es su único hijo. Este es el que te prometí, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah, la tierra donde ya será nuestro maestro, nuestro Moré.
Rabí no significa maestro, Rabí significa grande, Moré es maestro. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, y esa montaña es la montaña, el monte Moriah, el monte donde ya será nuestro maestro. Es la montaña donde se mostrará el camino de la salvación, y ahí es donde Abraham luego lleva a su hijo con sus siervos, se acerca desde el valle, sube lo que se convierte en el monte del templo en el futuro, y luego hace que sus siervos pongan la leña del sacrificio sobre los hombres de Isaac. Sobre los hombros de Isaac. Y él dijo, hijo, sígueme. Y los criados se quedaron atrás en lo que se convertiría en el monte del templo. Isaac dijo a su padre, padre, tenemos la leña del sacrificio. Estoy llevando la leña del sacrificio sobre mis hombros. Pero ¿dónde está el cordero? Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero, sígueme. Entonces Abraham llevó a Isaac hasta el pico más alto del monte Moriah, que sigue siendo al día de hoy al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Y entonces, a medida que lo llevaba hasta el pico más alto, construyó otro altar. Él ató a su hijo a la leña del sacrificio. Luego levantó su cuchillo en obediencia al Todopoderoso. Ven, cuando dice para el holocausto no significa incinerar, solo significa una completa ofrenda que no se podía deshacer. Y no se podía deshacer. Y cuando levantó su cuchillo para clavarlo en el cuerpo de su amado hijo, su hijo, el hijo de la promesa, el Todopoderoso envió a su ángel y, hablando en primera persona, Abraham, el Todopoderoso sabe que no le vas a negar a vida a tu único hijo. Detente. Ahora, eso no era una especie de broma, de mal gusto. Dice que Jehová probó a Abraham. Creería él y le seguiría. Es el Todopoderoso capaz de levantar de los muertos, porque él sabía que su hijo iba a ser heredero. Ese es el que era. Estaba escuchando desde parte del Todopoderoso. Ha escuchado de él todas esas veces, cada una de esos altares que construyó en piedra. Es la realidad de lo que estaba soñando. Me llamó el Todopoderoso por mi nombre, me dijo qué hacer. No me estoy soñando esto, estoy loco, o hizo lo que dijo, y él dijo, yo voy por eso. Sé lo que oí, voy a obedecer. El ángel lo detuvo. Y había un carnero, un cordero de 1 año, con su cuerno atrapado en una corona de espinas, en un matorral. Ese carnero era el sustituto del hijo, el cordero. El cordero era el sustituto del hijo, un cordero, un carnero, que no había cometido ningún pecado, no había hecho nada malo, pero aún así fue provisto como el sustituto para el hijo. Así que ahora ponemos en marcha un cuadro de un sacrificio sustituto. Y un día vamos a ver en el monte Moriah, donde el Cordero de Dios, con la madera del sacrificio sobre sus hombros, responde entonces la pregunta de Isaac: Padre, tenemos la leña, está en mi hombro, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde: Dios te proveerá del cordero, sígueme. Abraham puso en marcha un ensayo, una profecía mesiánica de un sacrificio sustituto por su hijo, que es la nación de Israel y sus hijos, todo lo que invocan su nombre. Acompáñenos la próxima semana para el episodio 2 de la serie de 5 partes de La Pascua, el camino a la libertad. Soy Michael Root, deseándoles shalom y paz. Me gustaría dejarlos con esta bendición. Verejaja Jehová beismereja. Yair Jehová panabeleja bijuneja. Isa Jehová panabeleja biyasen deja shalom. Besen Yeshua Hamashiach sar shalom.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Yeshua, el príncipe de paz. Amén y amén. Shabbat Shalom. Shavua Tov. Buena semana. Nos vemos la próxima semana en la noche del Shabbat en vivo. Lehitrot.